Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. En esta ocasión les voy a presentar una partida de ajedrez esperando que les guste. Con piezas blancas juega William Watson y con piezas negras juega Bogdan Lalic. La partida se llevó a cabo en Londres en el año 2002. Comienza con E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, caballo G3, alfil G6, H4, H6, caballo F3, caballo F6, y H5. Dice, las blancas descartan la posibilidad de realizar caballo E5 en vez de H5. En cierta manera, están dando a las negras la alternativa de transponer haciendo en algún momento caballo D7, por ejemplo. A la variante del capítulo anterior. En esta partida examinaremos si las negras pueden evitar esta transposición. Volviendo a la partida, después de caballo F6, H5, las piezas negras contestan alfil H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, E6 y alfil D2. Dice, si las blancas ensayan la más agresiva, alfil F4, entonces alfil D6 parece una buena réplica. Esta es otra línea que no sería posible para las negras de haber movido su caballo a D7. Y ahora dice, tras alfil D2, muchos jugadores con negras optan por caballo de B a D7, lo que nos lleva a la partida número 8, con juego muy decente para las negras. Hay, sin embargo, una interesante tentativa por explotar el hecho de que no hayan movido aún el caballo, pues las negras pueden jugar C5 y tratar de seguir con caballo C6. Esto crearía más presión contra el centro de las blancas que las líneas similares con el caballo en D7. Continuando con la partida, después de alfil D2 se continúa con C5, jugada interesante. Las negras realizan este movimiento temático sin demora. Muchos jugadores destacados de la Caro-Kann han adoptado esta línea con negras. La otra línea independiente es, vamos a ver la pequeña variante, alfil E7, enroque largo, enroque corto, caballo E5. Dice, bueno, vamos a ver, dice aquí, después del enroque corto de las negras, dice, y jueguen lo que jueguen las blancas, las negras siguen con C5, por ejemplo, caballo E5, C5, D por C5, dama C7, alfil C3, caballo D5, caballo E4, caballo A6, aquí para atacar directamente, a C5, que hace que ahora el caballo, la dama y el alfil están atacando al peón en C5.
alfil D4, torre de F a C8. Y bueno, esta es una cita de una partida que se llevó a cabo entre Smirin contra Dautov en Dresde en el año 1998, con una posición que se considera igualada. Volviendo a la partida, después de C5, jugada interesante, se continúa con enroque largo, caballo C6, alfil C3, dama D5, D por C5, dama por D3. Y en esta posición llegamos al diagrama número 25, que dice así: ¿cómo deben retomar las blancas? La partida continuó con C por D3, buena jugada. Dice: en todas las demás ocasiones en que se llegó a la posición del diagrama, las blancas retomaron de torre y no consiguieron nada atrás. Veamos la variante. No consiguieron nada atrás. Alfil por C5, alfil por F6, G por F6, caballo E4, alfil E7. Y dice: los teóricos se deshicieron en alabanzas hacia las jugadas negras 12 y 13, y las blancas descartaron la línea. Ese era el estado de las cosas hasta que llegó una carta del gran maestro Wolfgang Lalique a la redacción de la famosa revista holandesa New in Chess. Wolfgang se preguntaba cómo era posible que los grandes maestros y teóricos profesionales, incluido él mismo, hubiesen omitido por completo esta idea, que un maduro abogado londinense la hubiese encontrado en el acto. Hay que decir, sin embargo, que W. Watson es un gran maestro y ex campeón británico, aunque rara vez hace acto de presencia por los círculos del ajedrez, y, desde luego, ya no sigue estudiando el juego. Probablemente nadie apreció la fuerza de C por D3, porque desde un punto de vista posicional tiene un feo aspecto. La clave, sin embargo, radica en que las negras no pueden hacer nada para impedir el avance. Después de la captura C por D3, vamos a ponerla. No pueden hacer nada para impedir D4 y D5. Después del cual su estructura quedará muy mal parada. Volviendo a la partida, las piezas negras contestaron alfil por C5, alfil por F6, G por F6, D4, alfil B6, D5. D5 es una buena jugada. Y las piezas negras contestaron E por D5, mala jugada. Dice: bueno, la variante que hay aquí dice así: Lalique vio que caballo B4, D por E6, F por E6, y dice aquí torre de H a E1, sigue alfil por F2, torre por E6 jaque, rey E7 y torre E4, buena jugada. Contraatacando sobre el caballo de B4, era penoso para las negras, pero se le escapó la mejor jugada.
La mejor jugada era caballo E7, buena jugada. Ahora D6. Dice aquí que caballo D5 no es tan bueno, ya que el peón queda aislado en D6, de modo que las blancas deberían jugar D por E6, F por E6, caballo E4, caballo D5, con alguna ventaja debido a la deficiente estructura negra de peones en el centro. Esto puede no parecer gran cosa, pero obviamente impresionó a Bogdan, y yo mismo he analizado esta posición y puedo confirmar que es muy fácil que las cosas vayan mal para las negras. La partida continúa con volviendo a la partida, se continúa con torre por D5, alfil por F2, caballo E4, alfil E3 jaque, rey B1 y enroque corto. Dice así: las negras pueden salvar su peón F con alfil G5, pero entonces caballo D6 jaque, y una vez que se mueve el rey, dicen que caballo por B7 es bueno para las blancas. En esencia, la estructura de peones es ideal para los caballos blancos, que son los amos del tablero. Continuando con la partida, después del enroque corto, se continúa con caballo por F6 jaque, rey G7, caballo G4, a la torre de A a E8, torre D7, generando una clavada absoluta sobre el peón de F7 y atacando también al peón de D7. Alfil B6, caballo H4, buena jugada, y en esta posición tenemos el diagrama número 26, que dice así: las fuerzas aumentan. Dice, impidiendo caballo F5 y planeando una pequeña trampa. Si las blancas ahora tratan de ganar material con torre por D4, alfil por D4, caballo por F5 jaque, rey H8, caballo por D4, entonces acabarán perdiéndolo tras torre E4. Pero Watson tenía otras ideas para su caballo de H4. Volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron caballo G6, buena jugada. Dice aquí que hay una pequeña variante. Que si torre G8, torre F1 sería terminal. En la partida, después de caballo G6, buena jugada, las negras juegan torre E4. Sigue caballo por F8, torre por G4, caballo G6, torre después de caballo G6 dice lo siguiente: sencillo pero elegante regreso a la lucha. El negro ahora está totalmente perdido.
La partida se continúa con torre G5, G4, caballo, rey F6, torre F1 jaque, rey E6, torre de F por F7, torre por G4, torre F7 jaque, rey F6, torre F7 jaque, rey G5, aquí tal vez las piezas negras deberían haber tratado de buscar las tablas con rey E6, y tratar de estar sobre E6 y F6 para buscar las tablas por repetición. Pero bueno, continuando con la partida, después de rey F6 sigue torre F7 jaque, rey G5, y dice: el rey negro se adentra a una red de mate. Si hubiera jugado rey E6, las blancas seguramente darían un respiro al rey con A3, por ejemplo. Si hubieran movido a E6, aquí las piezas blancas le hubieran dado un respiro al rey blanco. Con A3, pues véase que también están amenazando las piezas negras. Torre G8 jaque, torre G1 jaque, torre F1, torre por F1 jaque mate. Entonces con A3 le darían una casilla de escape. Volviendo a la partida, después de, dice, antes de proseguir con su feliz acometida, después de A3, volviendo a la partida, las piezas blancas jugaron torre D5 jaque, y en esta posición las piezas negras se rindieron. Se rinden porque la única jugada que tienen es poner al caballo en F5. Pero véase que con torre de D por F5 o con torre de F por F5, las piezas negras reciben mate. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.